y lo que están observando, que ya lo han visto en internet, llama la atención. Y lo que les voy a pedir es, por favor, como somos pocos y lamentablemente el día viernes tengo entendido que no hay actividad académica. Esta clase son 2 periodos. Voy a intentar resumir la del día viernes más, cosa de que tengan el material de estudio, y si hay alguien representante y considere que la clase es muy rápida o de pronto hay algo que hay que entender, me pide para que yo le dé el tema de hoy y del viernes, que va a ser lo mismo, en forma escrita para que lo tengan. ¿Está bien? El representante me pide y así lo van a tener para leer. Es algo que lo pueden encontrar en muchos libros, lo pueden ver hasta en el internet. De hecho hay mucho material del internet que lo extraigo. ¿Para qué? Para simplemente ver a colores y en fotografía, pero el resto es literatura de experiencia a lo largo de los años. Entonces ahí está mi nombre, aquí está el año, por si acaso el tema que vamos a llevar adelante. Cuando ustedes han escuchado del virus y de pronto muchos de ustedes han sido protagonistas de la pandemia que hemos pasado hace cerca de 4 años ya, ¿no? Una época parecida a la de hoy. Se estaba dando en el país una noticia de que a partir del 23 de marzo todas las ciudades se encapsulaban para que nadie salga de la casa en horarios determinados ya, y solamente para abastecimiento en horas de la mañana. ¿Recuerdan ustedes? Han debido tener, me imagino, hace 15 años, o digo hace 4 años, ¿qué edad? 14, 15 años, o tenían 20. ¿No? 10 años, no creo, son 4 años. Entonces, este amigo es el agente que nos ha causado la pandemia, y lo que vamos a estudiar es prácticamente ahora en generalidades lo relacionado a este microorganismo. Para fines de académicos, miren, vamos a simular algo. Imaginen que toda esta parte que es el reborde de la proyección es una célula eucariótica, es decir, la célula de la piel que lo tiene, la célula neuronal con el cual me están escuchando en este instante, pónganse la sensorial, hagan de cuenta, es este el tamaño. Una bacteria han debido escuchar, mínimamente tiene una micra de diámetro. Las células que tenemos, imagínense 7 micras, la más común del glóbulo rojo, 12 micras del linfocito, 20 micras, póngale de una célula epitelial, 35 micras. Un coco, una bacteria, una micra, un bacilo, hagan de cuenta que esta imagen es un bacilo, tiene a veces hasta 10 micras. Bacilo de tuberculosis, por ejemplo, largo, bacillus, el estafilococo. Los virus son la milésima parte de esa micra. Por tanto, es la milésima parte de esta imagen que estoy haciendo con el puntero. Se ve el puntero, ¿no? La milésima parte de esta imagen. Por tanto, debería estar aquí el virus. Debería estar aquí. Entonces usted dirá, pues, ¿qué vamos a estudiar? Si casi ni lo vemos, sí. Solamente se ve a través del microscopio electrónico, a través de pruebas serológicas de forma indirecta, utilizando métodos serológicos como el famoso, la prueba del PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que es en forma indirecta de ver a esa estructura que casi no lo vemos. A simple vista, menos. Por tanto, usted póngase en mente que esta imagen que tienen aquí, que lo va a encontrar en el libro, lo va a ver en las páginas del internet, ya son imágenes que lo puedes diseñar hoy día. Ponte una imagen, imagínate una estructura parecida con lo que vamos a hacer en la clase, y tú puedes replicar todas las características de un virus, cualesquiera, le pones el color que quieras, que es lo que hay en los libros. No quiero desmerecer las imágenes, pero cada autor ya le pone su salsa, y usted también lo puede hacer.
Por ejemplo, virus de la altura. Tenemos virus nativos aquí en la altura, collas, para que se entienda. También puede haber virus cochalas, cambas, ¿no? Guaraníes. Nunca, cuidado que alguien diga, ahora el doctor va a venir con la innovación del masista, no. La idea es también tener medicina propia. Por eso a veces existe mala praxis médica cuando no te apropias de lo tuyo. En cuanto a las patologías, tenemos una deficiencia. Por eso le digo, este virus que lo va a tener aquí en esta supuesta imagen, imagínase a esta bacilo, a este coco que está aquí, también estos virus le infectan, enferman a las bacterias. Y cuando enferman a las bacterias se los llaman bacteriófagos, que luego lo vamos a hacer pasar. Solo quiero que se vayan extrapolando, se imaginen en lo que vamos a hacer. Y entonces las estructuras virales tienen diversidad de manera de conocerlos, que lo vamos a ver, tiene una forma de clasificarlos, que lo vamos a conocer, y tiene una forma también de expresarse cuando uno se enferma, porque estos virus a través de estas estructuras tienen la característica de buscar su célula blanco, célula diana. Un virus, fíjense, es considerado también un parásito intracelular. ¿Qué quiere decir? Que va a vivir a expensas del hospedero, de la célula. Ese virus no vive, no se replica, no produce nada si no tiene un hospedero, es decir, una célula que le alberga, que le da cobijo. Por tanto, si está por fuera no pasa nada, pero si está con su célula blanca, célula diana, hospedero, sí va a haber patología. Y todos los virus tienen siempre una célula blanco para cual conviven, que lo vamos a explicar, pues en general les estoy mostrando para que vean lo que vamos a aprender. Me imagino que aquí ustedes ya están leyendo algo, van a ir leyendo, ¿no? Yo no he venido a leer mucho, pero todo esto que estamos hablando nos va a permitir conocer a los virus. Usted va a poder, el día de hoy, el objetivo es que salga con una imagen de que los virus habían sido tan patógenos como también tan buenos que viven en simbiosis. Esta imagen que ven aquí, ¿no? Es un bacteriófago que está infectando a una célula bacteriológica, es decir, esta bacteria, que podría ser un bacilo, un coco, un espirilo, de los que han visto en generalidades. Imagínense un estafilococo, una salmonela, o por ahí es un treponema. Miren, es un virus que está infectando a una bacteria. Si usted se da cuenta, la bacteria hemos simulado en estas imágenes. Entonces, imagínense lo que pasa en esta célula. Cuando esta célula es tu piel, la mucosa de transición, donde a veces hay cáncer de cuello uterino, imagínense cuántos virus habrá en esta sola proyección. ¿Se da cuenta? Lo mismo ocurre, imagínense si esta célula es una célula caliciforme que está en la nariz, que está en el tracto respiratorio superior y te va a producir por la infección gran cantidad de mucina que produce la célula caliciforme, el moco, y ahí viene la famosa gripe. O en el caso del coronavirus, solo infección, no hay gripe, solamente hay irritación y la célula se inflama y hay una sequedad, ¿no? El famoso la expresión en tos, en estornudo y la alza térmica porque hay contacto con el sistema inmune, que es lo que vamos a ver en 2 semanas también en estas clases. Entonces, estos virus, esta es una imagen de microscopía electrónica, lo muestran en muchos lados, han debido ver ustedes, porque es una imagen, un virus que afecta a bacterias y por la forma, pues es muy llamativo, ¿no? Alguien hasta incluso, tengo un ex auxiliar que se ha hecho tatuar en un bacteriófago, ¿no? No sabe cómo sacarse porque se infectó con hepatitis de paso, porque a veces no cumplen las normas de bioseguridad. Entonces, este es llamativo para lo que estamos hablando. ¿Cuál es el origen de los virus? ¿De dónde vienen los virus? Miren aquí cómo menciona, ¿no? A partir de células de vida, ¿no? Como dice, libre, o que de pronto estas células tienen competencia con los virus libres propiamente dichos. Por tanto, cuando uno trata de ver el origen de los virus, de pronto se encuentra con que el origen
no es nada más que desprendimientos de moléculas que tienen reacciones propias. A manera de historia, para que usted vaya comprendiendo algún detalle, y les invito a que vean en el internet también los experimentos de Miller también lo denuncia. A partir de algunos aminoácidos, y producto de los relámpagos que están escuchando desde hace unos 10 minutos, han puesto energía hacia los aminoácidos y a lo largo de unos 5 años de experimento han creado moléculas con capacidad de vitalidad. Han producido vida. De ahí el carácter evolutivo de los virus. Y entonces, en esta época, en este año, este amigo Dmitry Ivanovsky, que es considerado el padre de la virología, a partir de lo que es el mosaico de tabaco, es un virus que se presenta en estas plantas, como ustedes han ido observando, pues se ha hecho hasta a partir de esa época muchos experimentos. Y fíjense, ya estamos a más de 100 años y tenemos todavía dudas. Y una de esas dudas converge con las propiedades de los virus. Como dice aquí, son organismos más numerosos del planeta, si es cierto, porque imagínense que en una célula que habíamos simulado hace un instante, pues puede ingresar una gran cantidad de virus, infectan todo tipo de células, por tanto te puede infectar a células de las plantas, de los animales, de las plantas, por ejemplo, se llaman los pitofagos, de los animales diversos, los zoofagos, a las bacterias, bacteriófagos, como hemos hablado, ¿no es cierto? Entonces, tiene infinidad de acciones. También en ingeniería genética. De hecho, estos virus nos ha ayudado bastante con esto de la reacción en cadena de polimerasa al definir su DNA, su RNA también, nos ha permitido tener toda esta secuencia de lo que es la genética en el ser humano. De ahí que inclusive existen grandes, a la fecha, investigaciones que nos permiten manipular el DNA, y nada raro que en unos 5 años usted ya pueda fácilmente especializarse en genética médica para poder inventar las patologías o por lo menos tratar de corregir a través de ingeniería genética y con virus desde ya controlar patologías que son consecuencias de esta infección. Como verán, el resto que les he mencionado está ahí en la microscopía. Los virus, por ejemplo, el tamaño de los virus, miren, se mide en nanómetros. ¿Está bien? En nanómetros. Aquí existen ejemplos como el virus de la polio que tiene 28 nanómetros aproximadamente. Este otro virus de la viruela o del grupo del pox virus, también llama el virus de la viruela, es el virus más grande, que llega a tener a veces hasta 400 nanómetros. También ustedes no pasaron de la viruela, tal vez sus abuelos, los que tuvieron viruela, sus papás no creo que hayan pasado ya viruela, o tal vez han recibido vacuna contra la viruela. De hecho, la viruela, por ejemplo, es una virosis infecciosa que ya se controló en el planeta. No existe patologías per se de esta enfermedad. Sí, se sabe que existe los virus a buen recaudo en algunos laboratorios, y obviamente si eso saliera, pues en este instante ustedes están en internet porque ya no hay ni vacunas, de tal manera, pero nos sirve como referencia para el diámetro de los virus, que enseguida vamos a ver algunos detalles. Estamos hablando entonces, ¿cómo puedo comparar ese micrón? ¿Por qué le estoy haciendo énfasis en el tamaño? Es que usted como yo debemos considerar que gran parte de lo que es el tratamiento hacia una infección viral, prácticamente a nivel mundial, así venga un congresista, un científico X, si le dice que ya hay cura para un virus, dude. No existe tratamiento para los virus hasta este instante. ¿No? Por si acaso antes de venir a la clase volví a entrar a la página científica por si hayan encontrado algo, pueda charlarles. No hay tratamiento. Lo que sí existe
es una forma de controlar su replicación y que continúe la enfermedad. Puedo frenar haciendo cercos, como vamos a ver en el momento de la replicación. Eso métanse bien a la cabeza. Y no es porque yo lo diga. Entren al internet, verifiquen en libros, hagan inclusive espiritismo, van a verificar y certificar. No hay tratamiento. Quien les diga hay tratamiento les está hablando como cualquier persona que vende almanaques, con todo el respeto de esas personas. Como médicos y futuros profesionales, hasta este instante no hay tratamiento. Lo que sí existe, vuelvo a reiterar, es formas de controlar, ¿no? Existe infinidad de agentes antivirales que, por ejemplo, vamos a dar una clase, pero que controlan, no curan. Ahí el tamaño. Esta es una clamidia que han debido ver ya en el primer bolo, que es prácticamente que no tiene pared, tiene solo membrana. Inmediatamente ya viene un poxvirus, el tamaño, y viene un picornavirus, el virus de la polio que hace un instante vimos con esos nanómetros, versus una bacteria, lo que les decía. Insisto en esto porque a veces cuando tú estás haciendo la práctica médica, cuando estás tratando a un paciente con gripe, con resfrío común, con infección de virus hepático, el VIH que es bien conocido, o el actual coronavirus con el que pasamos, nos olvidamos del tamaño y creemos que es una bacteria común o una célula, como estamos mencionando, pues al final estamos yendo contra estas estructuras que casi son partículas. Y tú no puedes nada más que utilizar métodos que te permiten controlar, no así un tratamiento como el hecho de una bacteria, hacer una serie de detalles que han debido ver por el metabolismo y los agentes antimicrobianos, que es muy diferente. Por tanto, usted tiene que diferenciar células, virus, estructuras simples, estáticas, todo lo que está leyendo en esta parte. ¿Por qué? Porque dependen de la maquinaria de la célula, lo que les decía, de la célula hospedera para su replicación. Por eso es conocido como parásitos intracelulares. ¿Está bien? Eso tiene que estar muy metido en la cabecita, en su neurona, en su DNA. Y estructuralmente hablando, tienen solamente ácidos nucleicos de estas características. El núcleo de estos virus tienen DNA o bien tienen RNA. ¿Está bien? Y miren aquí un detalle que les adelanto y no tienen que olvidarse. Todos los virus con genoma de DNA son virus que tienen capacidad de ser controlados con inmunización, es decir, con vacunas. Tenemos un tema exclusivo de vacunas, pero tú tienes que saber que toda patología viral por un virus que tiene genoma de DNA, siempre puede ser controlado con inmunización, con vacunas. En cambio, un virus que tiene un genoma con RNA, que luego en unas imágenes vamos a ver cómo son, con RNA, no se puede controlar con inmunización, con vacunas, de forma activa, de forma inactiva o de forma, por decir, periódica o sencillamente entiendan como que de por vida. No. ¿Por qué? Porque estos virus con genoma de RNA siempre se llevan una secuencia genética del huésped. ¿Está bien? Y disculpe que le voy a señalar con un tema bien conocido, el famoso virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Hasta el día de hoy no hay vacunas, pese a que este virus se descubrió como patología en 1982 al 85. ¿Cuántos años lleva? Casi 40 años, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, ¿no es cierto? Casi. Y no hay vacuna. Genoma con RNA. La actual pandemia, coronavirus SARS-CoV-2, también tiene genoma de RNA. Pero ojo, ya hay vacuna.
Usted me dirá entonces, ¿cómo me explica eso? Bien fácil. Cuando hay plata y hay ignorancia e información muy baja, hasta piedras te puedo vender para curar algo. No estoy diciendo que estas vacunas que vinieron no sirven. Sí sirven, pero hay un pequeño detalle. Estos virus con RNA, y ahí les voy a señalar, me infecto y cuando yo le transmito aquí al compañero y luego a la compañera y luego a la otra compañera y luego a cada uno, el virus con RNA, el mío se va a llevar algo mío, algo del compañero, algo de la compañera, y cuando hagan vacuna para mi virus, para él no va a servir, para la compañera no sirve, la vacuna sí sirve para mí, pero no sirve para cada uno. Por tanto, la vacuna para todos hecha por mi virus no servirá. Tendré que hacer una vacuna para cada uno. Comercialmente, ¿no es cierto? Entonces, ni el canaboya, pues no va a invertir. Entonces, ese es el gran problema en los virus de RNA. A usted me dirá, pensé en el COVID, ¿cómo han hecho? Sí, pues imagínate cuántas empresas ha habido con vacunas. Cada quien decía, yo tengo rojo, yo tengo blanco, para mí son 2 vacunas, para mí es una, póngase ese esfuerzo, haga esto. Mientras uno viva en la ignorancia médica informática, porque ignoramos, más el miedo, la colectividad, y no falta, ¿no?, alguien que también te vende, ¿no?, gato por liebre, pues haces eso. Y te lo digo con el mayor respeto y la responsabilidad, porque les estamos enseñando la experiencia. Por eso usted lea, verifique, certifique, no se olvide, creo que alguien ya pasó con prácticas en mis aulas, la idea es conocer. Usted se va a formar como médico, no tiene que repetir lo que dice el libro, ni lo que yo estoy mencionando. Ahora va a ir a leer, verifique, certifique que lo que yo digo es verdad o no. Y se va a encontrar con muchas sorpresas, por eso lo estoy mencionando. Bueno, avancemos. Carecen de ribosomas, por tanto no hay una maquinaria de transcripción, que ya lo saben ustedes. Puede decir, como dice traducción de proteínas, depende de células, eso no se olviden, depende de la célula. Si la célula está muerta, el virus también. Estructuralmente hablando, estos virus, miren ese puntito que decíamos, ahora lo vamos a ir haciendo crecer. Este es el núcleo que puede ser DNA o RNA. Este núcleo, que además de tener DNA o RNA, puede tener estructuras moleculares conocidas como enzimas, activadoras de la replicación viral. Cuando hablo de replicación viral, que luego vamos a ver también, estoy hablando de una manera de que el virus se va a multiplicar. Mal llamado multiplicación, en realidad es replicación. Pues como no tienen vida, no pueden multiplicar, pero sí se replica la secuencia molecular, a eso me refiero. Por tanto, mientras ustedes van leyendo esto, yo voy a explicar. DNA, RNA, DNA, RNA. Luego hay un conjunto de péptidos azucarados que envuelve, que se llaman capsómeros. Capsómeros. Hay pentosas, hexosas, que son las más útiles y que envuelven a este núcleo. Si usted entra a libros de virología, estructuras virales, en bioquímica, hay bastantes libros, pero luego vamos a ver bibliografía, usted va a encontrarse un sinfín de números de secuencias que le dan como esta forma, por ejemplo, icosaédrica, hay algunas hexagonales, diversas formas. No se olviden que solo estamos viendo nosotros virus que afectan al ser humano en la parte médica. Si nos metemos a biología, nos metemos a veterinaria, el mundo es mucho más amplio. Que les habla incluso ignora virus, ¿no?, de las llamas, virus de las vacas, virus de los perritos, virus de los gatos, virus del cóndor, virus de la ballena, pónganle virus del león. O sea, es un mundo grande, pero todos convergen en las mismas características. De ahí que no se asusten, estamos aprendiendo. Y lo que sí me interesa que usted sepa es que además de tener esta estructura que cubre el DNA, que se llama capsómeros, que al final se llama una nucleocápside, este conjunto, una nucleocápside, tiene una envoltura que generalmente es lipídica, y cuando hay grasa, líquido, es impermeable, pero también a la vez muy
lábil a, por ejemplo, el alcohol. El alcohol desengrasa, produce inclusive proteólisis cuando hay lipoproteínas. Estas envolturas son lipoproteicas, lípido y proteína. Por eso cuando usamos alcohol gel, destruye la proteína y chao virus. Porque su estructura queda, la envoltura, ¿no? Deja la estructura nucleocápside, pues, decir, muy lábil a otros elementos físico-químicos. Entonces tiene una envoltura como usted está observando. Y dependiendo de estas características, adoptan una serie de formas geométricas que lo vamos a ver. Por tanto, DNA, RNA, dice mono o bicatenario. ¿Qué quiere decir? Que puede haber una sola línea de DNA o dos líneas de DNA. Generalmente esas dos son de ADN y en algunos casos las monocatenarias son de RNA, ¿no? Que necesitan ya el que está agarrando la parte de transcripción con el ribosoma, ya va a empezar a mencionar RNA mensajero, RNA ribosómico, ya vaya pensando en esas características. La cápside proteica, lo que está en función de la cápside aquí, pregunta a los escuderos, ¿no? Para los parciales. Funciones, adherencia y protección. Siempre preguntamos porque es parte de la inmunización. Siempre preguntamos la envoltura. ¿Por qué? Porque tiene glucoproteínas, lo que les hablaba, tiene una matriz proteica. Esta glucoproteína, esta capa lipídica, esta parte, este extremo de la nucleocápside, terminan siendo los determinantes antigénicos, estructuras por el cual el sistema inmune, el sistema de defensa que usted tiene, que en la siguiente semana vamos a repasar esa parte, nos va a permitir activar el mecanismo de acción para la producción de anticuerpos, de inmunoglobulinas, para que tú te defiendas adecuadamente, porque estos virus, como ven, son estructuras tan pequeñitas que también permiten montar una gran red de estímulo para que el sistema inmune pueda producir células y anticuerpos para contrarrestar estas imágenes. Para eso sirve la envoltura, para fines médicos, además de conocer, por eso debemos conocer las características moleculares. Usted en 5 años o 6 años ya va a entrar a la especialidad, y Dios quiera que haga una especialidad muy buena, y digo a Dios porque a veces en el camino, pues no falta el demonio, te manda por otro camino, y entonces existe la inmunoterapia. Ya los antimicrobianos, antibióticos están quedando atrás. En estos momentos ya estamos haciendo monoterapia con productos inmunológicos, y para cuando usted egrese tal vez estén vendiendo ahí hasta en la 16 de julio, ¿no? O anticuerpos en frascos, ¿no? Ahorita están vendiendo solamente antibióticos, hay una serie de detalles, hasta mates, pero este detalle en función a las envolturas, ¿no? Y la nucleocápside pirada. Entonces, esta estructura de los virus, como ven ustedes, de pronto termina siendo mucho más compleja. Que no solamente tú tienes que conocer la parte interna, sino también que en algunos casos, además de ser DNA, puede tener RNA. Y cuando tienen RNA, fíjese lo que pasa. Estas envolturas terminan teniendo estructuras de interacción, eso es lo que les decía, se llevan una parte de la célula huésped y terminan teniendo en la parte de la envoltura final, miren, ASA, enzimas o activadores, INAS. Por tanto, tenemos hemaglutininas, neuroaminidasas. Usted me dirá, ¿qué es esto? Las hemaglutininas neutralizan a los anticuerpos que posiblemente le ataquen, y las neuroaminidasas neutralizan a moléculas del sistema neurovegetativo, neurosensorial, que pueden interactuar con estas células. ¿Para qué? Para controlar a la célula huésped y se puede una fácil replicar. Muy típico, por ejemplo, esta estructura del virus de la gripe, el virus de la influenza tipo A, esos virus AH1N1, ¿recuerdan? Han debido escuchar, ¿no? No han pasado ustedes la pandemia del 2009,
¿O ya pasaron? Ni nacieron, creo, ¿no? ¿O nacieron ya o nada? ¿Ya nacieron los 2009? ¿O estaban todavía ahí en las gónadas del creador? ¿No? Entonces, hemaglutinina, neuraminidasa, estructuras, miren, mucho más específicas que activan a las células caliciformes productoras de mucina. ¿Dónde están las células caliciformes? Tracto respiratorio superior. Por tanto, estas interactúan y sale el moco como grifo, por eso dice gripe. En cambio, en el coronavirus no hay eso. Solo es un resfrío común, ¿no? Y esto del bacteriófago que luego vamos a estar repasando. Algunas otras características. Aquí está la delincuencia. Esa neuraminidasa que actúa como sialidasas. Fíjense la capa proteica de esta estructura. ¿Por qué les estoy volviendo a mencionar? Porque aún así usted me dirá, ¿hay vacuna para los virus de la gripe? ¿Sí o no? Que usted sepa. No, pero no falta alguien que te pueda vender y tú no le tienes que creer por este detalle. Si fuera un virus que te extrajeron como muestra e hicieron vacuna para ti, funciona. De hecho, les comento y usted va a verificar, en 2009 existió una pandemia del virus de la gripe H1N1. Y entonces, para hacer las vacunas como actualmente ocurre, la OMS, la OPS y algunos científicos que en ese instante todavía creo que tenían nomás cierta credibilidad y honestidad en el trabajo y lealtad en la profesión, lo que hicieron es usar al virus nativo de cada país para hacer vacunas como ocurre hasta la fecha. Hasta el mes de septiembre, octubre, por ejemplo, nuestro país cosecha virus de todas las zonas donde hubo influenza, los lleva al Brasil, las muestras, o se lleva moco, sacan el virus, lo extraen y lo extrapolan a las fábricas o laboratorios de Uruguay, ahí destilan estructuras virales como vacuna, que luego vamos a aprender cómo se hacen vacunas, y esa nos llega para este mes de marzo. Esos virus que han llevado de aquí, virus collas, canvas, chapacos, pónganle, digamos, de la CSUT-CB, pónganle hasta pónganle, por ejemplo, los interculturales, todo eso va, llega el virus y nos vacunarían desde este mes. ¿Para qué? Para que tengas defensas contra la posible epidemia que venga para la época de frío, que es el invierno, donde hay gripe. Cada país hace ahora eso con virus nativos, por el detalle de RNA, porque si me traen una vacuna de Colombia, no va a funcionar. Imagínate, se te viene del país, del grupo del ALBA, ¿no? Nicaragua, Cuba, y vaya a saber si tal vez por ahí viene con algo machucado, no es lo mismo. ¿Se da cuenta? Por eso hago ironía, porque si no les transmito esto, nos guste o no, pues vamos a ser presa del comercio. Eso es lo que quiero que entre a la cabeza. En la parte académica es mi deber explicar eso. No te va a funcionar un virus de la gripe que venga de Rusia, menos de Israel. Vaya, terminas buscando la franja de Gaza y no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, el virus, RNA, ojo, mucho cuidado. Aquí hay otro ejemplo de una familia viral, rubella-virus. Rubivirus se llama el agente patológico de enfermedades que ahora vamos a ver. Miren, le da el carácter de estructuras geométricas, pero aquí lo importante es el sentido positivo de la simple estructura de RNA. ¿Qué significa eso? Que a veces los traen terminales 3, 5', que son grupos aminos, son los activadores en estos virus como componente de la estructura del núcleo viral. Entonces no te olvides y anótate eso, ¿no? Primes terminales 3, 5', de lo que son las secuencias del RNA de transcripción. Mucho cuidado con ese detalle, porque puede insertarse
En algunas estructuras, mira, en tu célula que tiene DNA, y tenemos problemas cuando la estructura molecular de tu célula se modifica. Puede iniciarse ¿qué? Cáncer. Los virus son activadores de estos procesos si tú tienes inclusive una sensibilidad a estas patologías. Enseguida vemos. Miren, ¿qué pasa con el DNA? Polimerasas. ¿Qué es la polimerasa? Una forma secuencial de que te pueda transcribir por sí misma, está encima, estructuras hijas, patrones parecidos de DNA. Especialmente muy útil en virus como la familia hepatnavirus. El hepatnavirus es una familia grande donde está el virus de la hepatitis B, con B grande. Viene el virus y lo que hace a través de esto es inmortalizar a la célula huésped. Inmortalizar, porque lo tiene a su merced por largo tiempo. Tiene una secuencia conocida como gen X que hace que esa célula hepática esté a su merced produciendo viriones o aumentando el tamaño, y al cabo de 15 o 20 años o 30 te diagnostican recién cáncer hepático. ¿No? Para entonces te dicen, no, has debido tener cirrosis, o en la ecografía viene esteatosis hepáticas, ¿no es cierto? Son detalles que uno lo va observando. ¿Dónde está el punto de inicio? DNA con enzimas conocidas como polimerasa en el núcleo de los virus. La composición química de los virus, hasta el momento hemos visto las estructuras que tienen. Esto lo he extraído del internet, pero solamente por el color, ¿no? Para que más o menos vean la estructura, las composiciones que tiene que tener. Ácidos nucleicos, DNA, RNA. Azúcares, la nucleopatía, y glucoproteínas en la envoltura, con una capa doble lipídica. La capa doble lipídica puede ser hidrófoba o en algunos casos, en la mayoría de los casos, son estructuras, como dice aquí, muy resistentes y a la vez también sensibles a efectos físico-químicos, como por ejemplo la luz. En nuestro medio, no se olviden que estamos cerca al espacio, estamos cerca a Dios para los religiosos, estamos cerca de los Avengers, para los que están viendo intergalácticos, ¿no? Es más lento el metabolismo, pero más propenso a qué luz? O ultravioleta. Pasa las capas y llegamos cerca al mar y la luz infrarroja. La luz ultravioleta hace que estas estructuras sean mucho más lábiles. Por tanto, aquí en la altura, por eso en esta pandemia hablaban, ¿no? Ponte al sol y al cabo de 15 a 20 minutos no vas a tener al virus. Obviamente, la exposición también a luz ultravioleta, que no se desabriga mucho, va a ser grande. No se olviden que muchos de nosotros tenemos la piel más oscura, no es por justificar, es porque tenemos más melanina, porque siempre estamos expuestos a la luz ultravioleta, por eso hay melanina. Si alguien tiene complejos sociales, quiere ser blanco, así como el tumbado, entonces lleve a su familia a la zona del mar o sin ir lejos nomás a, ¿qué se llama? Caranari o a Santa Cruz, que también está cerca, y en 300 años su familia va a ser así de este color, ¿no? Porque ya no hay luz ultravioleta. Pero ya también cuando venga aquí va a tener problemas esa familia, va a tener que usar bloqueador porque va a hacer daño, ¿no? Bloqueador solo usa el que no vive aquí, el que vive aquí ya gasta plata, no tiene sentido. Entonces, proteínas, la principal composición de los virus es proteína, que es un buen agente inmunógeno y que le permite a partir de ello compuestos como glucoproteínas, lipoproteínas, las más importantes, y cuyas funciones son estas que ustedes están viendo, que le protegen el genoma, ¿no? Participan de la adhesión a células, protegen el genoma,
mediante estas partículas se adhieren a la célula huésped y que además le dan una forma. Hay formas helicoidales, asimétricas, mixtas, ya vamos a ver enseguida diversas formas. ¿Cómo los clasifico a los virus? Estas son las formas de clasificar. De todas ellas, la más importante es por el tipo del ácido nucleico. Luego le sigue el tamaño y la morfología, todo lo que están viendo aquí. ¿Está bien? Las tres más importantes son estas, por las cuales se hace. En algunos casos hay algunos autores que los toman en cuenta en función al aspecto inmunológico, que luego lo vamos a ver en otras clases. Si es que vienen todos, van a aprender, van a quedar muy bien. Entonces, miren, virus con ADN, con virus con ARN, RNA, con envoltura, sin envoltura. Enseguida vamos a avanzar, yo estoy yendo muy lento. Dos tipos de genomas. Ahí están cadena simple, cadena doble, la doble compuesta, fíjese aquí, lineales, segmentados. Y estos traen, que les decía, el sentido positivo y el sentido negativo, a la inversa. De esto no te pierdas, porque en algún momento vamos a decir virus con RNA en sentido positivo de cadena simple, ¿no? Ya sabes a qué se refiere, que el prime terminal inicial es 3' si es negativa, y si es positiva el prime inicial 5', que luego vamos a ver, y si gustan pregúntenle a su profesor de bioquímica a qué se refiere, tal vez lo explique mejor que yo, pero yo sobre la parte viral, porque esos primes terminales también sirven para secuencias, es decir, en activación de pruebas bioquímicas, especialmente de biología molecular. Entonces, ácido nucleico con DNA y RNA, y en función al RNA tenemos líneas segmentadas simples, positivas, negativas y estas otras. Usted me dirá, pero ¿para qué me sirve si al final no hay tratamiento? Voy a simplemente controlar. Sí, pero cuando tienes que hacer inmunoterapia y además la persona tiene problemas genéticos o tiene patologías de comorbilidad, que además de ser una infección viral, tiene diabetes, tiene problemas de hipertensión, tiene problemas, imagínate, de inmunodeficiencias primarias, secundarias o patologías diversas, tienes que obligadamente verificar esto. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que pueden activar una otra secuencia y más bien al paciente hacerle daño, ¿no? Eso tienes que tomar en cuenta por la inmunoterapia. Dependiendo de esa clasificación, que es la más importante, fíjate aquí hay algunos ejemplos de virus monocatenarios, el parvovirus, bicatenarios, papovavirus, aquí están los de las besugas, hepatitis B, ganglios, que se llaman esto, anginas, ganglios supraclaviculares, adenitis, herpes simple, que es el famoso beso de araña, que se llaman aftas, poxvirus, ya les dije, el de la viruela. En RNA tenemos aquí con genoma en sentido positivo, ¿no? El picornavirus, donde está el virus de la polio, calicivirus, problemas virales en corazón, fiebre amarilla, ahí tenemos dengue, aquí tenemos reovirus, por ejemplo, el famoso rotavirus, enterovirus, es decir, virus que afectan al pulmón, diarreas en función de los virus. Miren, pero aquí lo que interesa es la secuencia de DNA. Quiero hacerlo difícil el examen, ahí tienen una pregunta y aquí tienen otra pregunta, para los que están haciendo apunte de aquello, ¿no? No menciono porque se van a copiar. Virus con RNA monocatenario, ahí tienen, aquí está el coronavirus. ¿Está bien? El SARS-CoV-2 tiene este tipo de cadena de genoma negativo, ARN virto transcrito, monocatenario. Y ahí están algunas familias que vamos a repasar luego. Y aquí tenemos el más importante entonces, los retrovirus. Este retrovirus es la familia donde está el virus del VIH, el famoso
virus que provoca el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Ahí está, es un monocatenario con genoma positivo. En cambio, este otro es negativo. Ya estamos hablando 5', 3', ¿no es cierto? Atendiendo la cápside, miren las formas de virus que tenemos. ¿No? Parecen de tarjetas navideñas. Pero ya les digo, es cuestión de que tú le pongas, a ver si ustedes le pueden poner el color que quieran dependiendo al virus que se adscriban. No sé si hay alguien de mis grupos, ya les he pedido que hagan un estudio viral. Pueden recrear un virus, por ejemplo, tipo Mamani, caería muy bien a llaves, ¿no? Mandarle ahí que pongan su portada. Diversidad de morfología viral, lo que estamos viendo, virus del sarampión, para el que no conoce la forma, no tanto el color le pueden poner el que quieran aquí, un color atigrado, un color bolivarista, un OSD, por ejemplo, casi digo tangamandapios, tomariaco, ¿no? Porque son futboleros. Virus helicoidal, el saltovirus. El saltovirus tiene esta forma de bala, pero es helicoidal. ¿Está bien? El virus de la rabia, no de la ira o enojo que tiene, sino hay un virus que provoca la rabia humana, rabia canina. Virus icosaédricos por la forma. ¿Qué significa? Que tienen forma geométrica diversa y la nucleocápside que le da ese carácter. Y que de pronto no pueden ir evolucionando en función de la envoltura que tenga, de las características de la envoltura, pueden ser inclusive mixtos, ¿no? Siempre parten de una forma icosaédrica. De hecho, algunos autores clasifican en 3 grupos grandes: icosaédricos, helicoidales y mixtos. Icosaédricos, helicoidales y mixtos. Vamos a esperar ver una secuencia de eso. De todos ellos, también es importante ver que los virus que tienen envoltura se conocen como envueltos y los que no tienen envoltura, como virus desnudos. Tiene su importancia porque en el sistema inmunológico el virus envuelto es el más complejo y difícil de tratar. En cambio, el desnudo es mucho más fácil porque tiene moléculas prácticamente muy bien descritas naturalmente y el organismo lo reconoce de forma adecuada. Siguiendo con esta clasificación, es muy bueno que usted conozca esto, que algunos virus, aquí hay familias virales que pueden ir tomando nota, que esta envoltura en muchos casos puede ser fácilmente reconocida como una envoltura de la famosa ventana viral, ventana serológica, ventana infecciosa. ¿Qué es eso? Es una etapa en la que el virus que está en el interior con la nucleocápside no es captado por el sistema inmunológico del huésped, es decir, tu cuerpo, tu organismo no lo reconoce porque hay una envoltura que le encubre. Y esos son ventanas, periodos en los que hagas lo que hagas, no detectas al virus. Y hagas lo que hagas en función de pruebas serológicas, pruebas clínicas, que también se lo puedes realizar. Y no sé si se verá bien, se ve. Entonces, hay virus sin cubiertas, hay con RNAs, con cadenas positivas. Estas son cubiertas con envolturas, ahí tienen diversidad para distraerse. Esto lo he sacado del internet, así que lo pueden encontrar de acuerdo a la simetría. Miren cómo son para fines académicos y cómo se observa a la microscopía electrónica. ¿Alguien de ustedes tiene telescopio? ¿Constantemente ve el universo? Nadie. Pero sí ven las ventanas de los vecinos. Ya, por si alguien alguna vez ve en telescopio o ya vio, uno se imagina ver a los planetas, el universo con esas galaxias lindo a colores, ¿no? Pero no es así, se ve en blanco y negro. Así te compra el telescopio más
sofisticado. Y bueno, si alguien hace una secuencia del telescopio, ahorita estamos con el telescopio a nivel mundial, el famoso Webb, que con rayos infrarrojos entró hasta más allá de nuestras galaxias y el panorama ha cambiado, ¿no? Pero se ve blanco y negro, solo con la gama de grises y ahí el gen de Mamani le ponen colores y obviamente tienes este panorama. O sea, en microscopía electrónica, por si acaso, jóvenes, señoritas, estudiantes, es blanco y negro. Los libros que te traen a colores es porque el autor, y vean en las páginas, le pusieron el color, por tanto, no les quiero deslucir la imagen, ¿no? Pero quiero que pisen siempre tierra. Blanco y negro, yo le pongo el color que quiero en función a mis conocimientos, a mis creencias, todo lo que quieran. Pues les invito a que ustedes también hagan, produzcan algo, ¿no? Hay que producir. Entonces, el color no es que es así este virus, eso ya es dependiendo del autor. Pero lo que sí me interesa es que vean estas partículas que son al microscopio electrónico. A la fecha sí existen algunas coloraciones como fluoresceína, raudamina, auramina, que se ve en función de algunas características estructurales, mas no así se dice que este virus es de este color. Es solamente la imagen que adhiere en función al pH. No se olviden, en histología han debido aprender que el color básico se va al pH ácido y del pH alcalino, ¿no?, al otro colorante, la hematoxilina que han conocido, ¿no es cierto?, rosado, violeta. Esto es algo parecido y se utiliza bastante sustancias fluorescentes para darle esa gama, pero en función de estructuras. No es que el virus tiene ese color. Por tanto, esas imágenes que ustedes ven, reitero nuevamente, miren, inclusive hay un falo con cola, ¿no? Si tú eres muy afecto a los Avengers o DC Comics, ahí tienes material para poder hacer infinidad de cosas. Lo que sí me interesa, que siempre reiterando, es que los virus tienen un interior, una interfase y un exterior, con todo lo que estoy reiterando. Ahí hay diversidad de morfologías de los virus. Reitero, te estoy preparando para que entiendas la forma de defendernos a través de lo que es el sistema inmune y lo que conozcas de los virus, para que sepas por qué se producen anticuerpos contra estos virus. ¿Por qué, por ejemplo, a la fecha han debido ver niveles de riesgo en las prácticas nivel 4, donde está el virus? Ahí está. Miren las características, por eso a veces es de mucho riesgo, porque el sistema inmune no puede hacer anticuerpos de estas características. En esto sí hace, pero aquí no. Por eso el Marburg, ébola, hasta a veces este virus que estuvo estaba con esas características, ¿no? Lo van a encontrar en el internet, en muchos textos. La última clasificación viene de Baltimore, donde a través de lo que es el DNA y el RNA y las secuencias en cuanto al tamaño, tiene todas estas características en cuanto a formas, tamaños, diversidad de lo que dice, nucleocápsides, simetría, la envoltura, el genoma, todo lo que hemos hablado lo han clasificado de acuerdo a una clase de Baltimore, para que uno sepa a qué se está enfrentando. Las propiedades estructurales, la familia, la taxonomía, todo lo que estamos viendo. Esto lo encuentran en el internet, si entran a YouTube también, creo que hay ahora hasta en TikTok. Entonces, con RNA. Aquí tenemos aproximadamente unas 13 a 14 familias de índole médico para que tú puedas deleitarte y vamos a ver durante todo el año. Y estas son las de DNA, que parecieran pocas, ¿no? De estas 9 familias, 6 son las que nos interesan a nosotros, donde está el virus de la hepatitis B, el parvovirus, de las verrugas, el papilomavirus, el adenovirus, que están en estas familias, ¿no?, de importancia médica, como parte de nuestra naturaleza, con todas las características. Y ahí está la clasificación de Baltimore. Usted diría, al final, ¿qué me sirve esto? Sí, pues a mí tampoco me va a servir, pero tienes que conocer. ¿Por qué? Porque por ahí te dedicas a ser infectólogo, virólogo, patólogo,
anatomopatólogo, vas a hacer histoquímica y tienes que darle nombre y apellido al virus. La mayoría de los virus tienen un hospedero y vienen de algún sitio. Por tanto, cuando encuentras un virus, tienes que, además de secuenciarlo en cuanto al DNA, o digo al núcleo, las características químicas, el tamaño, darle un nombre y apellido y enclavarlo en una familia. ¿Está bien? Para que así tenga éxito tu investigación, tu trabajo. Los virus, al igual que las bacterias y al igual que nosotros, tenemos y somos parte de un microbioma. Ejemplo, el virus de la rabia es un virus que es parte de la microbioma de las fauces del intestino de los murciélagos hematófagos, el famoso vampiro. El coronavirus, del cual hemos pasado hace 4 años, ¿de dónde vino? De otro murciélago, en las fauces intestino, pero frutícolas. O sea, este murciélago alguien le comió, creo que la civeta le están dando, ¿no? La teoría, de ahí a la civeta vino, comió un personero chino y se expandió porque su RNA cambió. En el virus de la gripe también lo mismo, porcino, granja, los pollos al granjero y bien. O sea, los virus viven bien donde estén mientras no les molesten. En nuestro medio tenemos virus hematófagos, vampiros en Sorata, en las cuevas de Sorata, los yungas, Cochabamba. Por eso tienes virus de la rabia en el Alto, en La Paz, en Cochabamba. Rabia humana camina porque este murciélago no es que te ataca, ¿no? Donde normalmente contaminas en la ciudad del Alto. Hay murciélagos ahí que viven en el Alto. Está hablando de murciélagos desde verdad, no de los Batman, ¿no? ¿Dónde venden murciélagos? ¿No? Yo voy a la feria 16 de julio y he visto los murciélagos, te venden, cortan el cuello, sangrecita para la epilepsia. ¿Dónde va ese murciélago? Que en su pausa tiene el virus de la rabia. ¿Dónde va? No, al tacho. ¿Quién va al tacho? Además de las palomas ahora. Los perros. Exacto, de 2 patas, no de 4. ¿No es cierto? Va el perro y el can, digamos, para género, come y al masticar se hacen microheridas, entonces adquiere el perro el virus de la rabia. Con toda la sintomatología. ¿Y por qué tengo que vacunarle al perro? Porque claro, convive contigo, en algunos casos hasta conviven en la misma alcoba, ¿no es cierto? O sea, me refiero al perro de 4 patas, ¿no? Ahí. Entonces tienes la posibilidad de infectarte, por eso es la vacunación también. Debería la epidemiología debería ir a controlar ese efecto del murciélago. ¿Para qué te menciono esto? Para que cuando clasifiques puedes encontrarte con virus, por ejemplo, que esté apareciendo ahora con estas riadas, puede venir un nuevo ser vivo y te encuentras en los ríos, en los charcos, mosquitos. Ahí está el del dengue, por ejemplo, ¿no? Vive en el otro lado, viene y te produce patologías. Porque puedes ser tú epidemiólogo, salubrista, tienes que saber, no es nomás venir a vacunar o decirte no hagas esto, tienes que saber el origen. ¿Está bien? El origen. En nuestro medio tenemos virus, el más famoso encontrado en 1969, es el que en historia vamos a ver, el virus Machupo. ¿No? Ahí está. ¿A qué familia pertenece? Es RNA, arenavirus. ¿Está bien? Tenemos otro en el Chapare, el virus Chapare, con las mismas. Y para eso nos sirve esta clasificación. Lamentablemente tenemos que saberlo, pues somos la parte académica científica y tú tienes que hacer toda esta batería de exámenes para poder definir si es de cadena doble, simple, incompleta, envuelta o no envuelta, y obviamente ya para cultura general. Ahora, si vas a ser pirólogo, pues bueno, tienes que dominar, pero como médico, con que conozcas, es suficiente. Por esto no lo van a ver bien, pero sí les invito a que vean, aunque por aquí no está la referencia. Es una forma de invitar una secuencia de la enfermedad vírica, de cómo te infectas. Ya estamos en orden, creo, me van a avisar.
5 minutos más les pido, o tienen que saber ya. La terminología para taxonomía viral en función a la cápside, neutroplácide, cubierta. Ya saben cada uno de ellos qué significa, de tal manera que nos sirve simplemente que cuando tú estás escuchando del núcleo cápside ya sabes a qué significa, qué es cápside y qué significa los capsómeros, que es muy importante, muy útil cuando los virus entran en pacientes diabéticos. Entonces ahí viene la taxonomía vírica en función de esto: orden, familia, subfamilia, género, especie. Como dice aquí, características comunes. La morfología de un virus también comprende el denominado virión. Nuevamente vemos los genomas y los ciclos de infección. Con esto vamos a ir terminando. Cuando un virus llega, hay esta etapa que se llama adsorción, que toma contacto con la membrana de la célula huésped. Luego inyecta su núcleo cápside al interior, lo que se conoce como fusión, como dice aquí, de membranas. Luego hay la penetración y luego hay como dice aquí, descapsulación, desensamblización, o también se llama desarticulación, o también llamado esta etapa como eclipse viral. ¿Qué significa? El virus está totalmente desmantelado para hacer transcripción, pues ya no te infecta, está inerte. Es ahí donde actualmente se ataca con agentes antivirales para que no se replique. Se bloquea y el virus se queda ahí. Y esa célula puede incluso acelerar su apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? La muerte celular celular. Listo, miren lo que pasa. Sabiendo eso, hay dos formas de ciclos de infección, uno lítico y uno lisogénico. El lítico es cuando estas células infectan, ¿no? Los elimina, infectan. Y el lisogénico es cuando los tienen a su merced por años. Y entonces en la fase lítica hay estas fases. Ahí está la fase de eclipse, de ensamblaje, de lisis, que con una gráfica les voy a mencionar de mejor manera. Ingresa el virus, ¿no es cierto? Toda su batería deja. En muchos casos utiliza la replicación en el núcleo del huésped, utiliza el aparato, el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, utiliza toda la artillería y bota viriones. Agarra otro huésped. ¿En qué tiempo lo haces? En cuestión de minutos. Una célula procariota como las bacterias, los cocos, los bacilos, ¿en cuánto tiempo se divide? Promedio, 20 minutos. El bacilo de la tuberculosis, 18 horas, periodo largo, por eso tiene problemas. Estoy hablando de bacterias. El virus, que es más pequeño, a veces hay algunos autores que en sus exámenes, en sus estudios, verificaron que en segundos tienen una millonésima parte de viriones, producto de la síntesis de proteínas. Esta célula te puede producir, imagínense que es un plasmocito, productor de anticuerpos, te produce anticuerpos en gran cantidad, te produce glucosa en gran cantidad. ¿Cada cuánto tiempo se produce glucosa? Hablando del ciclo de Krebs, el ciclo del ácido cítrico. ¿Han escuchado? ¿No es cierto? En la escuela llevan, en el colegio llevan, el examen de COMPUDES para ingresar a la facultad, también en bioquímica, no sé si ya estarán por el tema. Entonces, segundos. ¿Cómo lo reconocemos? Tienes hipoglucemia, agarras Coca-Cola, azúcar y te pones activo. En segundos. Y es lo que ocurre con los virus. En segundos también se replican. Por tanto, tienes que actuar rápidamente. Si tú quieres bloquear esta síntesis, tienes que actuar máximo hasta las 48 horas. Actúas con agentes de replicación y tu virosis está controlada. Pero si pasa de 3 días, de 72 horas, hagas lo que hagas, no funciona y la enfermedad sigue su ritmo natural. Y ahí imagínate con SIDA,
con cáncer, con hepatitis fulminante, con una infección como rotavirus, que es fulminante también. De hecho, en una semana tenemos la Semana Santa para los católicos, pero para los comensales, como quien les habla, les gusta mucho de los ¿qué se come en Semana Santa? Mariscos. Muchos deben consumir también camarones, ¿no? Ahí tienes a calamar, todo, ¿no? Todo, a Bob Esponja. Pero ¿qué hay en el mar? Virus de la hepatitis A, rotavirus. Si no haces buen saneamiento de desinfección, normas de bioseguridad, el tiempo de incubación de estos microorganismos es de 15 a 45 días. Entonces, fines de marzo, fines de abril, principios de mayo, acuérdense, anótense, va a haber casos altos con picos altos de diarrea, de hepatitis A. Acuérdense, para mayo, las noticias van a estar. Si no hicieron buen control. ¿Por qué? Porque un ceviche no lo vas a poner a cocinar, ¿no? Ni al microondas. Es con limón. Y entonces estos virus de este tipo de microbioma, pues va a hacer también su parte. En lo que es lisogénico, las dos primeras fases, que es la anterior, que hemos visto las mismas etapas. A ver, veremos aquí alguna imagen. ¿Qué ocurre? VIH, ejemplo. Ingresa el virus, adhesión, penetración, lo que hemos visto el ciclo de eclipse viral, donde está desarticulado, va a utilizar el genoma del huésped y sale una traducción, transcripción, ensamble, y luego sale el virus, miren, con una parte de la membrana de este huésped. Aquí tenemos colores rojos. Aquí el autor no lo hizo, pero yo debería colocar colores naranjas. ¿Por qué? Porque está saliendo con membrana del huésped. Por eso estos retrovirus RNAs entra, por decir, rojo y sale rosado. Por eso las vacunas no funcionan. Pero ¿qué sucede? Usted me dirá, ¿dónde está lo lisogénico? Fácil, porque comanda el núcleo de la célula y empieza a realizar actividad de replicación viral las veces que quiera y los tiempos que quiera. Y les voy a dar ejemplo. Si tu sistema inmune está adecuado, al cabo de 6 años, 10 años recién va a poderse ver signos y síntomas del SIDA. Pero si tu sistema inmune es débil, al cabo de 6 meses a 2 años, tiempo en el que existe sintomatología del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Para entonces, la célula huésped está produciendo virus por doquier. Ahora, ¿cuál es la célula blanco del VIH? ¿Sabe alguien? El linfocito TCD4. El linfocito TCD4, imagínense este linfocito, es el que activa a través de sus celdas de diferenciación CD4 y CD8 el sistema celular y el sistema humoral de los mecanismos de defensa de tu sistema, ¿no?, inmunológico. Por un lado celular para producir más linfocitos o leucocitos y por el otro lado humoral para producir mayor cantidad de anticuerpos. Como está bloqueado, ya no se producen esas estructuras celulares y proteínicas, por tanto, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Ahí hasta un estornudo te enferma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene esa vía lisogénica, que es decir, lo mantiene a la célula en su ritmo y con el tiempo va produciendo recién enfermedad. Lo mismo ocurre con el virus de la hepatitis B, lo mismo ocurre con el virus del, está el famoso papiloma humano, el virus del cáncer de cuello uterino, virus como el citomegalovirus que causa leucemias, por ejemplo, el parvovirus, que es de los perritos, entra a tu cuerpo y te produce aplasia medular mediante ese ciclo lisogénico. Por eso al perrito, al perro y a los pedazos, donde deben estar,
Claro, este es mi movimiento y mi comentario para los que son activistas de los perros, pues estoy hablando falacia, pero en realidad no es así. El virus, el parvovirus que es parte de la microbiota de los fauces de los animales, del perro doméstico, a nosotros nos hace daño, el parvovirus. Aplasia medular, leucemia. ¿Se da cuenta? Pero a veces, hasta estar, yo tengo una sobrina, su heladito con el perro, los dos, le he explicado, le he invitado a las charlas, pero ¿quién hace caso cuando no hay, no? Un gusto diferente. Bueno, los virus frente a agentes físico-químicos pueden fácilmente sucumbir. Desecación, se mantienen cristalizados. Sensibilidad al éter, detergentes, ahí está, pueden utilizar detergentes, amonio. No todo es útil, la desecación, radiación o formaldehídos. Ahí están las lejías. Bueno, y la patogenia vírica, que no tiene que olvidarse usted, está en función de estos posibles resultados. Fracaso de la infección, que pueden ser las infecciones abortivas. ¿Qué quiere decir abortiva? No sé si ustedes ya pasaron, pero algunos ya lo van a pasar, la famosa varicela, de la familia Herpes viridae. La familia Herpes viridae tiene 5 grupos, entre ellos está el herpes simple 1, tipo 2, citomegalovirus, mononucleosis. Ahí está, varicela zoster. Linfotrópicos tipo 6, 7, 8, el 8 es el sarcoma de Kaposi, muy relacionado con el VIH, leucemias también. Pero ahí está varicela. La varicela son puntitos, pústulas. Una forma de saber si es varicela, les comento, péguense unas rascaditas. Si arde, es virus. Si no arde, es una pus cualquiera, un acné cualquiera, o falta de actividad íntima, nada más. Pero si arde, varicela. Te produce, te enfermas 14 días, pero puede volver, porque se te queda en el cuerpo, en el organismo, en las células de spam, de revestimiento de las neuronas, en forma de ciclo lisogénico. Cuando tu sistema inmune baja por el frío o porque de pronto le viste a la cortejo con alguien, te deprimes, el virus sale. Y otra vez el sistema inmune lo puede controlar y aborta. ¿Por qué? Porque tienes defensa. ¿Por qué? Porque este herpes virus tiene DNA como genoma. El sistema inmune tiene memoria. Eso vamos a ver en inmunología. Entonces, por eso es útil saber el genoma. Muerte celular en función lítica, sí puede haber patologías. Por ejemplo, las neuronas con la poliomielitis, forma lítica. Mata la neurona y muy difícil que ¿cómo se dice? La célula pueda regenerarse, a no ser que tengas buenas células somáticas. Y para tener buenas células somáticas, ojo, especialmente con las damas y con el respeto que me merecen, no hagan dietas hasta sus 25 años. Coman como si fuera el último día de que va a haber comido. Porque el sistema inmune requiere de células somáticas para reparar todo. Usted conoce solo células madre, progenitoras, TOTI, pluripotenciales del sistema hematológico, que es lo que más hablamos. Pero no hablamos de las somáticas, aquellas que te separan hasta la uña, que te separan hasta el alma. No hablamos de eso. ¿Por qué? Porque también desconocemos mucho, pero sí existen. Son esas células atípicas que en un hemograma salen. Y ahí es donde puede haber una infección lítica. Y si se te muere una célula madre que va a ir a repararte un daño celular, por ejemplo, endotelios, neuronas, músculos, huesos, pues a veces quieren reparar, pero no hay nutriente, no hay materia prima. Le dices, construyame esta pared, no hay arena, no hay cemento, no hay ladrillo, menos fierro. Cuando haces dietas, es exactamente lo mismo. En el afán de querer ser modelo, ¿no es cierto? No todos están ahorita en carrera de modelaje, están en medicina, no importa el volumen, pero hasta los 25 años no hagas, porque es donde terminas de armar bien tu sistema, toda tu anatomía funcional. Después, claro, ya puedes hacerlo porque ya está armado todo, pero si le das déficit de carotenos, de zinc, al no comer grasa, por ejemplo, la grasa, usted ya pues, me va a engordar al diablo, perdón la palabra, pero la grasa tiene colesterol.
y el colesterol es la base de las hormonas. De lo contrario, tus hormonas, hasta perdón, con las damas me voy a enfrascar, hasta el ciclo menstrual te produce dolor. ¿Por qué? Porque no le consumes pues lípidos. Si consumieras lípidos, tus hormonas trabajarían bien, crecimiento adecuado, no habría problemas de tiroides hasta los 25 años. Después ya puedes hacer dieta, pues ya creció, ya se formó, ya lo que venga, se separan. Pero a veces no consumimos eso, igual ocurre en los varones, no hay colesterol, no hay buena base de hormonas, entonces terminamos con varones con una voz como, digamos, de soprano, de esos que quieren imitar a Julio Iglesias, a quienes, a Maluma, y no les sale, ¿no? Que le falta colesterol. Los varones se nos ocurre lo mismo. Entonces, ese temita tienen que tomar en cuenta con los virus. Muy frecuente me dirá, pero ¿por qué toca este tema? Porque un virus viene y te hace estragos si no tienes tu sistema somático tal cual les estoy explicando. Pues la medicina es integral y el virus, que son proteínas, pues te va a desintegrar todo si no haces adecuadamente el detalle. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando hacen consumo de yogur, ¿no? ¿Qué está entrando en el yogur? Células que son, en este caso las bacterias del fermento, son depredadoras y te consumen todo el sistema de defensa para estos virus, o algunos virus que te ayudan, que vamos a ver que andan en simbiosis. Y por último, esto que es infección persistente, ejemplo, el herpes virus, el papilomavirus de las verrugas. Hay otro virus que está muy frecuente en nuestro medio, que es para nosotros los adenovirus, por ejemplo. Hay otros virus, enterovirus, que están en el intestino, que viven en simbiosis, y ellos no están, a veces entra una bacteria y lo único que hace es, al no estar el virus, pues el virus ataca a esta bacteria. Vamos a hablar con el virus cólera, por ejemplo. Bueno, por último, ahí vamos a terminar esta parte. Huésped genéricos, bacteriófagos, virus que afectan a vegetales y animales. Bacterias, vegetales diversos y animales. ¿Alguna vez tú consumiste una bacteria, una lechuga ahí que no parece nada, lo quitas? Hay virus. Si consumes, tienes que tener mucho cuidado. Lo mismo existe con los animales, ¿no? Tratar siempre de hacer un buen saneamiento, especialmente hervir, hacer buena ebullición, utilizar desinfectantes adecuadamente. Bueno, ahí vamos a quedar. Si hay alguien que se presente al grupo, me pide material de esto escrito para que completemos. He tratado de abordar especialmente en replicación, que debería ser la clase que viene, y algo de historia que no estoy tocando. A ver. Después el reto es reiterativo. Tal vez esto, por si alguien quiera sacar una foto de enfermedades causadas por los virus. Aquí todo este año vamos a ver todos estos virus que están viendo aquí. Ahí está meningitis, postvirus, el VIH, la fiebre amarilla, las paperas, todo esto que es parte de lo que es nuestra patología, nuestro medio, ¿no? Sí, nada más. Esta es de la bibliografía que hemos revisado. Listo, jóvenes, eso es todo. Muchas gracias.